Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. Byron Pinzas, cirujano especialista. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cálculos de la vesícula biliar. Trataré de responder las preguntas más frecuentes que me realizan mis pacientes en la consulta médica como en las redes sociales. La vesícula biliar es un órgano con forma de pera, mide entre 7 y 15 centímetros de longitud, se encuentra ubicada debajo del hígado. Almacena bilis, la cual es producida por el hígado, pero cuando tenemos ayuno y no hay nada en el estómago, la bilis se almacena en la vesícula. Cuando ingerimos comidas, especialmente grasas, la vesícula se contrae, vacía su contenido de bilis a través de estos conductos hacia el intestino y permite digerir las grasas. Los cálculos de la vesícula biliar son pequeñas formaciones como piedrecillas que pueden ser tan pequeños como microscópicos en forma de cristales o tan grandes como hasta del tamaño de un kiwi y se forman usualmente en la vesícula biliar. Para entender por qué se forman los cálculos de la vesícula biliar, tenemos que conocer que existen cálculos de colesterol, cálculos de sales biliares y cálculos mixtos. La bilis, recordemos que tiene sales biliares, colesterol, fosfolípidos, agua, lecitina, proteínas, bilirrubinas. En el paciente que forma cálculos cuya composición es de colesterol, lo usual es de que la cantidad de colesterol que existe en su bilis es más alta de lo normal y por lo tanto no se puede mantener en equilibrio o una bilis fluida, sino que forma cálculo. Entre los factores de riesgo para desarrollar cálculos de la vesícula biliar se encuentran la edad avanzada, es decir, mientras más años se tiene, más posibilidades de tener cálculos de la vesícula biliar. Por otro lado, factores genéticos o familiares predisponen también a tener cálculos. Otros factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, el embarazo, el uso de anticonceptivos, el ayuno prolongado, la falta de actividad física, entre otros, también son factores de riesgo para desarrollar cálculos. Los pacientes que tienen cálculos de la vesícula pueden ser sintomáticos o asintomáticos, es decir, puede existir un paciente que tenga cálculos y que ni siquiera se entera porque no tiene síntomas, y los pacientes que tienen molestias usualmente de inicio puede ser una sensación de llenura, flatulencia, sensación de que la comida le cae pesada. Algunos pacientes pueden tener un dolor abdominal cólico que puede ser en la parte central y más usualmente en la parte derecha debajo de la costilla, que puede irradiarse hacia la espalda o hacia la escápula o el omóplato del lado derecho. Si es que los síntomas no hacen que acuda al médico, usualmente tienden a cronificarse y a agravarse, es decir, que los síntomas pueden ser cólicos repetitivos y en los pacientes que en algunas ocasiones tienen complicaciones pueden resultar con una colecistitis aguda, que significa una inflamación de la vesícula, pueden resultar con pus en la vesícula que llamamos piocolecisto, o los cálculos pueden migrar hacia los conductos biliares donde obstruyen la salida de bilis y llamamos colangitis y el paciente usualmente se pone amarillo, con fiebre, con dolor y en algunas ocasiones los cálculos podrían pasar hacia este conducto y obstruir el conducto común entre la vía biliar y el páncreas y causar pancreatitis. Usualmente, el diagnóstico de los cálculos de la vesícula biliar se realiza mediante la sospecha clínica del cirujano. Tras la entrevista, solicita para confirmar una ecografía de hígado y vías biliares. Existe la creencia que para eliminar los cálculos de la vesícula se pueden tomar algunas sustancias que harían que botemos los cálculos de la vesícula. Sin embargo, debemos recordar
que cualquier sustancia que se ingiera, por ejemplo aceite de ricino, pasaría por el esófago, luego al estómago, luego al duodeno y continúa su curso hacia abajo. Sin embargo, en ningún momento esta sustancia va a pasar por la vesícula biliar, ya que es un órgano que se encuentra debajo del hígado y que no está en el mismo curso donde pasan los medicamentos o los alimentos que ingerimos. Por lo tanto, el tratamiento de los cálculos de la vesícula biliar es quirúrgico, es decir, la extirpación de la vesícula, y lo hacemos mediante cirugía laparoscópica con incisiones pequeñas que significan menos dolor, una recuperación más temprana y menos cicatriz. Los riesgos que existen al someterse a una extirpación de la vesícula, que llamamos colecistectomía laparoscópica, son infección de la herida, sangrado, que puede ser transoperatorio o postoperatorio, fugas biliares o complicaciones biliares, lesiones intestinales, y en caso de tener fugas biliares, lesiones intestinales o un sangrado importante postquirúrgico, el paciente puede necesitar una reintervención quirúrgica. Sin embargo, tenemos que recordar que existen al menos 97% de seguridad y efectividad con este método. El organismo es muy sabio. En un paciente que ya no tiene vesícula, usualmente el organismo va regulándose de a poco. De inicio puede tener sensación de llenura, malestar, flatulencia, como que las comidas le caen pesado. Sin embargo, poco a poco el organismo va regulando, adaptándose a no depender de la vesícula. Existen datos científicos que entre el 5 y 20% de los pacientes que no tienen vesícula pueden tener estas molestias, algunos temporalmente y algunos a largo plazo. Sin embargo, en la práctica cotidiana y común, este porcentaje es muy bajo y la mayor parte de pacientes no tienen ningún trastorno digestivo con ningún tipo de alimento. Soy el Dr. Byron Pinza, cirujano especialista. Síguenos en nuestras redes sociales. Un gusto y hasta la próxima.